Muy buenos días, Magíster. Nosotros somos el grupo número 15 y está conformado por las siguientes maestras. Licenciada Julia Mercedes Chocho, licenciada Alexandra Natalie Minga, licenciada Betty Alexandra Quevedo, licenciada Olga Elizabeth Quinche, licenciada María Fernanda Romero. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los procesos de aprendizaje y elementos fundamentales. El proceso de aprendizaje es un fenómeno complejo que involucra diversas fases y elementos fundamentales. Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, que se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Algunos de los principales hallazgos y conceptos relacionados con los procesos del aprendizaje son: la motivación. La motivación se define como el conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones de una persona. En otras palabras, se dice que cuando alguien está motivado, sus acciones y energías están dirigidas a alcanzar una meta concreta. La motivación crucial para el aprendizaje, y los estudiantes tienden a aprender mejor cuando están interesados en el tema o cuando reconocen su relevancia. Para Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. ¿Cómo aporta la motivación? La motivación se refiere a los factores internos y externos que estimulan a las personas a actuar, establecer metas y esforzarse por alcanzarlas. Puede ser impulsado por varios factores, como la ambición personal, el reconocimiento, las recompensas financieras o el crecimiento personal. El interés. El interés dentro del proceso de aprendizaje expresa la intencionalidad del sujeto por alcanzar algún objeto u objetivo. Por ello, se dice que el interés está íntimamente unido a las necesidades individuales, las cuales lo condicionan. Autores como Tapia consideran que la estimulación del interés de una persona por aprender permite que se concentre mejor en sus pensamientos e intenciones sobre un objeto o situaciones determinadas, buscando conocerlo mejor y más cerca. Es evidente que el interés está relacionado con la esfera emocional del individuo. Esto hace que se manifieste ante todo en la atención, dado que el interés es la expresión de la orientación general de la personalidad. La atención. Todos los procesos cognitivos, como la percepción y el pensamiento, están orientados hacia objetos y objetivos. Esta actividad del ser humano se ve ampliamente favorecida por el desarrollo de cuadros y atención de concentración que el individuo presenta para atravesar un suceso determinado. Por lo tanto, la atención conforma una faceta del proceso de aprendizaje íntimamente ligada a actividades cognitivas como la percepción y el pensamiento. La adquisición. La adquisición de conocimientos es una fase del proceso de aprendizaje en el cual el estudiante se pone inicialmente en contacto con los contenidos de la asignatura. Algunas veces se pueden presentar estos contenidos de forma tan vívida que con una sola vez que se lo presente se logra fijar la idea. Un simple concepto puede encadenar las ideas, de tal modo que la cantidad de lo que se tiene, se aprende, se reduce y el nuevo conocimiento se retiene por más tiempo y se aplica con mayor efectividad. La comprensión e interiorización. Esta fase es una de las más avanzadas en un proceso de aprendizaje, ya que involucra el pensamiento, la capacidad de abstracción y comprensión de conceptos, así como la memoria significativa. La comprensión está íntimamente relacionada también con la capacidad crítica del estudiante. A medida que comprende un contenido, esto le ayuda a juzgar, a relacionarlo con contenidos anteriores y a conceptualizar los nuevos casos presentados. Sin embargo, frecuentemente puede resultar difícil juzgar lo que resulta significativo para un estudiante o para el otro. El único signo seguro de comprensión, por lo tanto, es la transferencia
una respuesta acertada o la explicación de una situación nueva basada en los conocimientos comprendidos previamente o la reconstrucción de una respuesta dada con anterioridad. La asimilación también es una fase del proceso de aprendizaje, en la cual se almacenan o guardan los aspectos positivos de los conocimientos y experiencias a los que el estudiante o aprendiz estuvo expuesto. El individuo suele conservar estos aspectos a mediano y largo plazo, ya que satisfacen sus necesidades, ya que cubren sus intereses y también los pueden poner en práctica en su vida diaria. Es así, como no todo conocimiento o hecho comprendido es asimilado o guardado en el individuo, sino que solo algunos se conservan en su interior. La asimilación de un conocimiento dado en un individuo afectará fundamentalmente su comportamiento posterior, ya que su interior se habrá enriquecido por los conocimientos asimilados. La aplicación. Los cambios conductuales originales en el individuo a lo largo de las fases anteriores casi suelen afirmarse fuertemente cuando son expuestos en práctica o aplicados en situaciones nuevas, pero similares a la original, y surten un efecto eficaz y positivo en ellas, originando espontáneamente un estado de satisfacción interna en el individuo. En este sentido, Sperling enuncia que muchas situaciones problemáticas en él no llegan a una solución adecuada y puede resultar en algo más simple que en una molestia. En muchas situaciones la propia supervivencia podría depender de nuestra capacidad para resolver el problema que se nos presenta. Por consiguiente, la aplicación correcta de un conocimiento o experiencia a una situación nueva constituirá una pauta eficaz para observar el cambio conductual en el alumno. Transferencia. Es el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra. Por ejemplo, enseñamos a los niños pequeños los sonidos y nombres de las letras para que luego aprendan a leer. Asimismo, les enseñamos a manejar balones de una manera rudimentaria para que más adelante el dominio de los mismos les permita aprender a jugar fútbol o baloncesto. En este sentido, suele afirmarse que la transferencia y aprendizaje prácticamente son la misma cosa. El aprendizaje significativo es la vinculación del nuevo material aprendido con el ya asimilado anteriormente. Lo viejo siempre afectará a lo nuevo de alguna manera. Sin embargo, resulta más práctico considerar la transferencia como una etapa del aprendizaje y no como el aprendizaje mismo, ya que la unificación integradora de conocimientos y experiencias diversas se unen en ella para resolver una situación o un problema nuevo. La evaluación. La evaluación constituye la etapa final del proceso del aprendizaje. Además, es la interpretación de los resultados. De este depende que el proceso se reencauce, modifique o mantenga con el mismo ritmo. Constituye una fase imprescindible en un verdadero proceso de aprendizaje. Las actividades y procesos de evaluación de la calidad y cantidad del aprendizaje suele ser una parte habitual y necesaria dentro de la práctica pedagógica. Con el aparecimiento de diversas maneras de evaluación, esta ha evolucionado considerablemente desde formas básicas de comprobación de resultados de destrezas básicas adquiridas hasta formas de evaluación de resultados más complejos, tales como comprensiones actitudinales, valores, aptitudes especiales, destrezas avanzadas, rasgos personales, sociales y morales. Por lo tanto, hay muchas maneras como los docentes pueden tratar de evaluar los adelantos de sus estudiantes, desde la mera observación directa, la observación sistemática, hasta los test estandarizados, que evalúan el desarrollo de competencias puntuales. Finalmente, hay algo muy importante que debe recalcar, es que la efectividad de una evaluación depende directamente del momento en el que se realice y de los medios que se utilicen para aplicarla. A continuación vamos a hablar sobre los elementos del proceso de aprendizaje. Los elementos del proceso de aprendizaje, dentro de los elementos tenemos la metodología, medios de enseñanza, evaluación y contexto.
Los elementos del proceso de aprendizaje son los componentes fundamentales que influyen en el proceso de la adquisición de conocimientos. El docente como facilitador en el proceso de aprendizaje del educando puede adaptar los contenidos del currículo y procurar que el proceso de enseñanza sea flexible y abierto, tomando en cuenta la necesidad del educando, así el contexto en donde se desarrolla el proceso educativo. Los estudiantes y docentes son los protagonistas y actores educativos. Es la interacción social y es la colaboración y comunicación entre el estudiante y el profesor. Además, puede facilitar el intercambio de ideas, el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo. Los contenidos, competencias y el currículo responden a la siguiente interrogante: ¿qué enseñar? Y son el conjunto de temáticas, informaciones o tópicos, datos, sucesos, conocimientos, habilidades, conductas actitudinales o competencias que se enseña y se aprenden a lo largo del proceso educativo en base al currículo nacional o institucional. Este material que se presenta debe comprender y dominar el estudiante y ser comprendido, y que ellos puedan dominar. Estos contenidos pueden variar según su área de estudio y pueden ser presentados de diferentes maneras como textos, imágenes, videos o actividades prácticas. Los objetivos, que constituyen el para qué del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que debe alcanzar o lograr el estudiante, en el cual debe describir lo que se espera, lo que nosotros buscamos alcanzar a través de una actividad educativa, un proyecto o un proceso de aprendizaje. La metodología. La metodología es el componente que integra los demás elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los enfoques, las estrategias técnicas utilizadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esto incluye que si presenta contenido, las actividades o trabajos propuestos, la interacción entre el profesor y alumnos va a ser un éxito. Responde básicamente a las interrogantes de cómo enseñar y cómo aprender. Los medios. Los medios son los recursos que se utilizan para materializar los métodos o estrategias de enseñanza-aprendizaje. Responde a las interrogantes. ¿Cómo? ¿Con qué? Estos medios pueden ser materiales tecnológicos o incluso humanos, y su objetivo es ayudar a transmitir conocimientos, estimular el interés de los estudiantes y mejorar la comprensión y retención de la información. La planificación. La planificación es un documento organizado o un plan didáctico que le permite al docente anticiparse, sobre todo el proceso al acto pedagógico que llevará a cabo para propiciar y evaluar. Es la etapa en la que se establecen las estrategias o recursos y evaluaciones necesarias para promover el aprendizaje efectivo. La evaluación. La evaluación es el elemento que permite medir, regular, ajustar y replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, permite obtener resultados de los logros alcanzados. Es por ello que responde a las interrogantes: ¿qué se logró? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué resultados obtuvieron? En contexto se refiere a las formas de organización y funcionamiento institucional, a la infraestructura y materiales educativos disponibles y al medio. Así como el clima del aula. En conclusión, podemos decir que los elementos de aprendizaje interactúan entre sí para facilitar el aprendizaje. Es un enfoque equilibrado y efectivo que promueve un aprendizaje significativo y duradero. Muchas gracias.